Aquí estamos nuevamente y gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hasta tu casa. Y quiero decirte que estamos agradecidos del Señor porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo creo que contigo también. Ha guardado nuestra salida, nuestra entrada, ha provisto y ha sido misericordioso cuidándonos y guardándonos en las diferentes actividades que hemos hecho durante la semana. Estamos ya a final de abril y creo que la expectativa es qué va a pasar en mayo. Yo te sugiero de que aun cuando nos den el banderillazo de salida, hay que seguir siendo prudentes, muy precavidos y permitir, ¿verdad?, que todas estas cosas que de alguna manera continúan todavía sucediendo, nosotros podamos tomarlas de una manera más precavida y con mucha sensatez antes de volver otra vez a la normalidad. Obviamente yo sé que muchos de ustedes están en sus actividades normales, yendo y viniendo en sus trabajos y diferentes cosas. Sin embargo, yo creo que vale la pena recordar que la prudencia es algo que debe de estar caracterizando a cada uno de nosotros en las diferentes actividades que nos encontramos haciendo. Así que una vez más te agradezco que nos das la oportunidad de poder llegar hasta tu casa, y si nos estás viendo porque te han compartido este link, te doy la bienvenida. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana en San Jacinto Geme. Y ha sido una bendición estar viniendo cada domingo, abriendo la Biblia en Segunda de Corintios en el capítulo 4, y hoy vamos a retomar nuevamente este estudio que estamos hablando acerca de los secretos de una vida invencible. Probablemente esta es una de las palabras que quizás pueda causar de alguna manera una pregunta, es decir, ¿puedo ser yo una persona que tenga una vida invencible? ¿Puedo de alguna manera desafiar, sobreponerme y conquistar los retos que vienen hacia mi vida? Obviamente sí. Obviamente ahora en la persona del Señor Jesucristo, que fue el tema que hablamos la semana pasada, que todo lo podemos en Cristo Jesús, porque ahora la vida de Jesucristo está en nosotros, y esta vida caracteriza a una vida de victoria, una vida de altos y bajos, sin lugar a dudas. Sin embargo, como miramos el domingo pasado, el Señor Jesucristo está evidenciando a través del apóstol Pablo lo que de alguna manera puede caracterizar la vida del creyente. Y yo quiero recordarte algo: la vida en Cristo, o la vida de los seguidores del Señor Jesucristo, como eres tú y como soy yo y muchos más que se unen a ello, no es una vida de color de rosa. Y si fuera así, tiene espinas. Esta es una realidad, ¿verdad? Hay muchas situaciones dentro de las cuales de una u otra forma nos encontramos, diría yo, sumergidos y a la vez condicionados a situaciones que nos afectan mental, emocional y físicamente, como lo que nos encontramos viviendo hoy. Uno de los peligros más grandes que yo creo que podemos correr detrás de esta situación que hemos vivido los 2 meses en los que nos encontramos es aminorar la fuerza o el impacto que este virus tiene. Y creo que esta es una realidad, ¿sabes? Uno de los peligros es que nosotros fácilmente nos acostumbramos a las realidades de los cambios. Es decir, al principio fue chocante, fue difícil, fue de alguna manera agobiante el salir y el estar de alguna forma, yo diría, asustado de lo que de alguna forma estamos viviendo. Pero ahora que ha pasado varios días ya y que de alguna manera te has acostumbrado a lo que está pasando, ya te sientes con más confianza, con más libertad. Pero creo que esta es la realidad. Creo que la realidad es que debemos de ser cada vez más juiciosos en esto, y es por eso que al mirar esta vida del Señor Jesucristo, en la cual de alguna manera hoy nos encontramos, a veces nos acostumbramos a los altos y bajos, pero no nos acostumbramos a mirar que estos altos y bajos en nuestra vida son con el propósito de evidenciar la persona del Señor Jesucristo. Y déjame recordarte lo que he venido explicándote. He venido diciéndote que en la introducción de este tema, hablando de Filipenses 4:13, expliqué acerca de esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ahora en Cristo tú y yo podemos rehacer en nuestra vida ante las situaciones que vienen a nosotros, que de alguna manera pretenden o nos afectan al punto que nos
derrotan o de alguna manera nos doblegan ante la realidad que vivimos. El apóstol Pablo, ante sus propias circunstancias, está diciendo de que en esos momentos él ha superado todas las dificultades, ha podido vivir en abundancia, que es uno de los contextos, y en la escasez. Y el secreto es aprender a vivir. Y si te recuerdas, yo te dije que uno de los secretos de esta vida ahora en Cristo es que necesitamos aprender a vivir esta vida en Cristo Jesús. Después nos venimos a 2 de Corintios, al capítulo 4, en el versículo 7, donde hablamos acerca de 4 palabras, de las cuales solo 2 te expliqué, donde el apóstol Pablo está diciendo que hay un tesoro en nosotros, y este tesoro ahora está en un vaso de barro, es decir, en cuerpos mortales como el tuyo y como el mío. El tesoro definimos que es la presencia del Señor Jesucristo en nuestra propia vida, y esta presencia del Señor en Jesucristo en nuestra propia vida nos lleva en algún momento, como lo que decía el apóstol Pablo, a tener el poder de la excelencia ante las dificultades. Y creo que este es uno de los elementos que yo te mencioné el domingo pasado, y te lo presenté como una pregunta. ¿Por qué? ¿Verdad? Déjame recordarte, ¿por qué exaltar a Dios en la aflicción? Ese fue el tema que vimos el domingo pasado. ¿Por qué debo de exaltarlo? Entonces te expliqué porque Él te da la capacidad de poder persistir o perseverar, poder levantarte y poder continuar a ello. Es decir, Dios ahora en tu persona y en mi persona nos ha dado la capacidad de reconstruirnos, rearmarnos, redefinir nuestra propia vida a pesar de las situaciones que acontezcan en nuestra condición de seres humanos. Aquí, déjame pensar esto. Es decir, que ahora que nos encontramos bajo las circunstancias de lo que ha sucedido en el mundo, bajo este virus, van a haber cosas que vamos a tener que replantearnos ahora. Y probablemente quizás no las miras desde este momento, pero sin duda alguna los países, y particularmente donde nos encontramos viviendo, va a tener que replantear muchos aspectos como los aspectos de las aglomeraciones, como los aspectos de nosotros, de congregaciones que de alguna manera nos reunimos eventualmente o periódicamente para realizar nuestras actividades. Eso quiere decir que de alguna forma nosotros también tenemos que replantear ciertos aspectos de nuestra propia vida para poder una vez más vivir sobre los retos y los desafíos que de alguna manera Dios nos permite encontrarnos en esta vida. Es por eso que yo quiero plantearte que el secreto de una vida invencible no tiene que ver con que nada te doblegue, con que nada te haga hincarte o de alguna manera caerte. No, al contrario, tiene que ver con este hecho donde en la persona del Señor Jesucristo ahora puedes reconstruirte o rehacer o reproyectarte en tu propia persona. Y creo que esa es parte de la realidad. Mira, yo creo que es uno de los elementos que necesitamos valorar. Hoy con esto de que en el mundo, la mayor parte del mundo está en cuarentena, han salido virtudes, ¿verdad? Estas plataformas de redes sociales que de alguna manera están manifestando o evidenciando aspectos creativos, aspectos de humor, aspectos de cocina, aspectos que de alguna manera ahora bajo estas circunstancias las personas, déjame usar esta expresión, sale del anonimato y se presenta en una plataforma pública para que de alguna forma hacer cosas que de alguna forma son significativas. Creo que esa es parte de esta realidad. ¿Sabes? Creo que parte de esta realidad es que bajo las condiciones en las que nos encontramos, el Señor Jesucristo debe ser evidenciado una y otra vez. No es la iglesia lo que nos hace evidenciar al Señor Jesucristo, no son déjame usar la idea, no son las actividades o de alguna manera los proyectos dentro de nuestra iglesia o dentro de las iglesias que nos dan la oportunidad de hablar del Señor Jesucristo o evidenciarlo. No, totalmente lo contrario. Yo creo que uno de los elementos que permite evidenciar la persona del Señor Jesucristo es el sufrimiento. Y creo que quizás esta es la expresión que casi a nadie nos gusta oír, ¿verdad? Sufrir. Porque estamos acostumbrados en un mundo que el sufrimiento es malo y dañino y destructivo. Obviamente tiene estas connotaciones también, pero dentro del contexto de la Biblia
tiene un propósito totalmente distinto. Déjame venir al texto que vamos a mirar en donde estamos, en segunda de Corintios, en el capítulo 4. Voy a leer nuevamente el versículo 7 y voy a llegar hasta el versículo 12. Dentro de eso te voy a explicar rápidamente las últimas dos palabras para poder unir el concepto de lo que va a venir desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Dice el versículo 7, estoy en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7 y voy a llegar hasta el versículo 9. Ok, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El versículo 11, porque nosotros que vivimos, los que siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es un segmento de mucha información que el apóstol Pablo está diciendo, y te dije hace 2 domingos o un domingo atrás, donde el apóstol Pablo está diciendo, tengo altos y bajos en esta vida, pero lo que caracteriza dentro de los altos y bajos es la excelencia del poder del Señor Jesucristo, ayudándome a restablecerme. Las dos características que de alguna manera quedaron pendientes, y pues las que quiero de alguna forma rápidamente explicártelo. El apóstol Pablo está diciendo, no hemos sido desamparados, aunque hemos sido derribados, no hemos sido desamparados. El apóstol Pablo está explicando de que bajo el ministerio, bajo el andar en Cristo, o por ser seguidores del Señor Jesucristo, hay situaciones que te enfrentan o te enfrentas a ellas. Puede ser como una idea, como un acoso. El Señor Jesucristo lo vivió, el apóstol Pablo lo vivió, sus discípulos lo vivieron, y muchos cristianos hoy en día lo viven. Es decir, el ser seguidor del Señor Jesucristo, el identificarte como seguidor del Señor Jesucristo, no solo trae oposición, sino que muchas veces trae también el acoso. Es decir, las personas que de alguna manera están provocando, hostigando o incomodando por la fe que uno profesa. Y el apóstol Pablo está diciendo que durante ese periodo el Señor no lo dejó solo. Y después está diciendo que hubieron cosas que lo derribaron. Sin embargo, no se quedó en el suelo. Pero yo creo que esta es parte de la realidad sobre la cual él viene y habla en el versículo 10. Y te recuerdo lo que dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira, esta es yo diría una gran oración del apóstol Pablo. Él básicamente está diciendo dos cosas. Una de ellas está diciendo, ahora en mi cuerpo evidencio la muerte del Señor Jesucristo. Y yo quiero proponerte un tema del cual que yo creo personalmente que estos versículos desde el 9 hasta el 12 están hablando. Y la pregunta es una forma de preguntar: ¿por qué la vida de Jesucristo se evidencia al sufrir? Este es el planteamiento del apóstol Pablo. Pablo está diciendo que en los altos y bajos de su propia persona, en la experiencia en su propia vida de ser un seguidor del Señor Jesucristo o ser un servidor del Señor Jesucristo, ha experimentado que el sufrir en Él nada más pone en evidencia la persona del Señor Jesucristo. Y creo que esta es una realidad. Yo creo que cuando estamos expuestos a determinados elementos que tienen, yo diría, los ingredientes que nos hacen sufrir, entonces es ahí donde el poder de la excelencia de la persona del Señor Jesucristo dentro de nosotros se hace evidente. No para defenderte, no para eso, sino para poder vivir estas circunstancias en las que se encuentran. El apóstol Pablo dice de esta manera, déjame planteártelo. Él dice: entonces es por eso que llevo en mi cuerpo el sufrimiento de Él, la muerte de Él. Esta es una expresión que necesitamos darle un seguimiento, porque no está hablando de cargar algo, no está hablando de
de la cruz del Calvario. Está hablando del efecto de la muerte del Señor Jesucristo. Déjame venir, si quieres seguirme, estoy en Romanos, quiero ir al Evangelio a la carta de Romanos, al capítulo 6. Romanos, capítulo 6, y déjame leerte el versículo 1. Oye lo que dice, Romanos, capítulo 6. Sígueme, sígueme en la lectura, hay un elemento interesante que vamos a mirar. Oye lo que dice, Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, fíjate, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Déjame leer el versículo 7, hace este salto conmigo. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. El apóstol Pablo está diciendo que yo llevo la muerte, eso está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo que la justificación de la muerte en la persona del Señor Jesucristo es lo que ahora cargamos. Dicho de otra manera, tú y yo somos la evidencia en este mundo del amor de Dios, perdonando nuestros pecados, pero también dándonos la vida nueva en Él. Yo creo que este es un elemento muy particular, porque dicho de otra manera, el apóstol Pablo está diciendo, en todo lugar donde ando, la justificación de mis pecados perdonados las hago evidente. Este es algo que yo creo que debemos de darle un énfasis. Donde tú andes, donde tú transites, donde tú te encuentres y con quien convivas, el apóstol Pablo está diciendo que la muerte de Jesucristo se hace evidente en nuestro cuerpo. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, por el perdón de pecados. Porque lo que él está diciendo es en este momento que ahora nosotros somos la mejor evidencia del perdón de Dios o del amor de Dios sobre la vida del ser humano. Nosotros, tú. Porque muchas personas obviamente te han de conocer. Tu familia te ha de conocer. Tus amigos te han de conocer. Tus familias cercanas te ha de conocer. Y mucha gente más te ha de conocer. Ha de conocer quién eres. La clase de persona que eres. La manera en cómo te comportas. La manera en cómo fuiste. La gente te ha de conocer cómo fuiste. Y ahora que te encuentras caminando con el Señor, ahora eres esta evidencia de Él, que de alguna manera caracteriza donde te encuentres, que Él te ha perdonado tus pecados, te ha justificado de ello. En el capítulo 3, si quieres venir a 2 de Corintios, lo dice, el apóstol Pablo lo dice de otra forma. Ven a 2 de Corintios en el capítulo 3, por favor, si quieres venir conmigo. 2 de Corintios, capítulo 3. Oye lo que dice el versículo 3, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta o de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y observa lo que dice el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es increíble lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está diciendo que tú y yo ahora somos el anuncio visible de Dios en cualquier lugar donde andamos, donde Él ha mostrado su amor y su perdón a nosotros. Eso es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, ahora que me encuentro sufriendo bajo las circunstancias, es la oportunidad que tengo para hacer visible
públicamente que Jesucristo me ama, y no solo me ama, me ha perdonado a mí. Y creo que este es uno de los elementos esenciales, pero creo que puedes venir otra vez a 2 de Corintios, al capítulo 4, en el versículo 10, donde nos encontramos, y déjame mostrarte la parte que él va a contrastar con él. En el versículo 10 dice de esta forma: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo está haciendo en este momento, yo diría, un contraste muy interesante. Él está diciendo que la muerte, es decir, tú eres el testimonio de Dios que evidencia su amor, su perdón a todas las personas, pero además de ello evidencia también el poder de una vida nueva. Y creo que este es parte del elemento que nos hace invencibles. La capacidad de poder rehacernos no se encuentra en nuestra habilidad, no se encuentra en nuestra inteligencia, se encuentra en la nueva vida que ahora poseemos. Es por eso que uno de los elementos que el apóstol Pablo enfatiza en esta carta es que todas las cosas viejas ya pasaron. Aquí ahora todas son hechas nuevas. Uno puede nuevamente comenzar a hacer aspectos de su propia vida que de alguna manera a través de la vida sin Cristo han sido dañadas, han sido un fracaso. Piensa en esto, en la conducta de uno. Piensa en esto de el comportamiento, en la manera de ser o de tratar a las personas. Ahora tenemos la oportunidad, bajo las circunstancias en las que nos encontramos, de empezar a crecer sobre estas áreas. Y sabes, yo creo que una buena oportunidad de ello es este tiempo. Quizás en nosotros los que estamos aquí en California no ha sido tan complicado, ¿verdad? En el sentido de que nos han obligado a cerrar y no solo los lugares públicos se han cerrado, sino las casas, no se ha hecho eso. Sin embargo, quizás muchos de nosotros nos ha tocado convivir un poco más tiempo con los que de alguna manera no teníamos la oportunidad de convivir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de responsabilidad o X cosa. Pero una de las formas en cómo se evidencia el amor de Dios y la nueva vida de Cristo en nosotros es cuando convives con las personas. Es cuando la oportunidad que tienen aquellos que te conocen y saben la vida que llevabas y saben la clase de persona que eras cuando no tenías al Señor Jesucristo o cuando no te habías identificado como su seguidor. Ahora es la oportunidad donde esta evidencia se puede hacer cada vez más firme cuando convives con las personas. Y creo que esta es una realidad. Mira, yo creo que lo que hace salir a flote la calidad de vida en Cristo Jesús que ahora tenemos son bajo estas circunstancias. Bajo las circunstancias donde la presión, donde las situaciones estresantes nos llevan de alguna manera a la desesperación. Pero ahora en la persona del Señor Jesucristo puedes tener este elemento de control, de paz interna en tu propia persona, de estabilidad mental que te permite de alguna manera ser consciente de la realidad que se vive, pero también ser consciente que en la persona del Señor Jesucristo ahora tú puedes reaccionar, comportarte y ser totalmente diferente. Y parte de ello es lo que el apóstol está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que en los altos y los bajos que su vida le llevó, la mejor evidencia para hablar del Señor Jesucristo fue en esos momentos. Yo quiero recordarte algo. Déjame tomar unos segundos para decírtelo. Mira, la mejor oportunidad que estamos teniendo nosotros como seguidores del Señor Jesucristo para hablar de Jesucristo es este medio. Y déjame plantearte de esta manera. Probablemente quizás a muchas veces te falta el valor, la fuerza, las ideas para compartir la fe de alguien. Pero ahora tienes este medio donde tú necesitas nada más tocar la pantalla de tu dispositivo y te sale de alguna manera la lista de las personas por quienes puedes compartir este mensaje.
Y de una u otra forma, mira, sin complicaciones, sin interacción, tú le puedes enviar y puedes enviarle si tienes 100 personas en tu página, o si tienes 50, o si tienes 30, o si tienes 300. Tú puedes bien etiquetar y mandarlo. Mira, esta es la mejor forma. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera se llega hasta la privacidad y se hace de alguna manera vivencial esta situación donde alguien puede ser captado por la palabra de Dios. Y es por eso que una de las cosas que yo creo que necesitamos constantemente decir, hermano, el mundo está cambiando. No solo a través de esta circunstancia, sino que la manera en cómo vamos a comunicar el Evangelio está cambiando. Hoy has tenido que estar en tu casa, disciplinarte, condicionarte a no ir por otro lado por la libertad que tienes, sino que has tenido que condicionar a estar aquí para oír la palabra. O quizás dices, no he tenido tiempo, pero tienes que tener la oportunidad para otra vez, ¿verdad?, ir a la página del Facebook, del YouTube, y reconectarte otra vez y continuar con el mensaje. Es parte de esta realidad, es parte del proceso de cambios que de alguna manera está exigiendo de parte de nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, no solo que nos adaptemos, sino que echemos mano de estas herramientas, porque es la manera en cómo de alguna forma también podemos compartir el Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo en este momento, en esta vida estoy caminando y soy una evidencia. Si tienes la oportunidad de hablar de Cristo, qué bueno. Y si tienes la oportunidad de que alguien observe tu vida como un seguidor de Jesucristo, qué bueno para él. Porque observa lo que dice el apóstol Pablo. Ven otra vez a 2 Corintios, al capítulo 4, en el versículo 11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo está diciendo, ahora que estoy dentro de esta realidad de vida en Cristo Jesús, déjame plantearte esto. Servir al Señor Jesucristo tiene diferentes niveles. Alguien sirve dentro de la iglesia, alguien sirve afuera de la iglesia, es decir, como un misionero o un pastor de alguna forma. Y estos niveles tienen diferentes formas de mirar esta circunstancia. Quizás si eres un seguidor del Señor Jesucristo, lo que tienes como un resultado de oposición al sufrimiento puede ser tu familia nada más. Hay alguien que no quiere escucharte o reacciona negativamente ante tus palabras o ante tu forma de proyectar tu vida. Ese puede ser un círculo pequeño, pero otros tienen un círculo más grande, es decir, donde viven y expuestos de alguna forma a una reacción mucho mayor a ello. Y el apóstol Pablo está diciendo, ahora que me encuentro sirviendo al Señor Jesucristo, mi vida siempre está expuesta a morirme. Y creo que esta es parte de una realidad. Él está planteando lo que más adelante en este capítulo va a hablar acerca del desgaste. La vida tiene un desgaste. Tú que eres creyente y seguidor del Señor Jesucristo, de tanta situación que te acosa, de situaciones que se oponen, situaciones de altos y bajos y que traen sufrimiento a ti, la vida se desgasta. Y eso es lo que está diciendo. Yo estoy expuesto, cada vez que me enfrento a alguien hay un desgaste. Pero este desgaste tiene el propósito de evidenciar la nueva vida en Cristo. Y observa lo que dice el versículo 11, otra vez te lo leo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Leo el versículo 12. De manera que en la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mira, yo creo que esta es la segunda parte de esta forma en como el apóstol Pablo está planteando por qué la vida de Jesucristo, el sufrir, en este caso, ¿verdad? Porque el sufrir es una evidencia de la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Creo que una de ellas es por el testimonio. El testimonio de nuestra vida es lo que caracteriza de alguna u otra forma una evidencia pública del perdón y del amor del Señor Jesucristo en nosotros, que ha hecho nacernos de nuevo en este mundo. Pero una segunda característica es este elemento de una vida en obediencia a Él, que le caracteriza ante el desgaste o el sufrimiento al enfrentar esta realidad. En primera siempre quiero que vengas, déjame ir a 2 Corintios en el capítulo 1.
por favor, ven a 2 de Corintios, al capítulo 1, y oye lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, el cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El apóstol Pablo está haciendo correspondencia en este momento. Él está diciendo que el propósito del sufrimiento en la vida de un creyente es para alcanzar la vida de otra persona que no tiene al Señor Jesucristo. Y creo que este es parte de este momento de realidad en el que nos encontramos. Tu desgaste espiritual debe estar proyectado en alcanzar a otras personas. Y quizás este es uno de los elementos que de alguna forma nos cuesta. Hay otras cosas que te están desgastando. Por alguna razón, ¿verdad? Nosotros constantemente estamos enfocando cosas que son más temporales que eternas. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de este elemento de la eternidad, lo que de alguna manera es el desgaste eterno que todos deberíamos de proyectarnos. Y este desgaste eterno que de alguna manera todos deberíamos de proyectarnos está basado sobre la vida de las personas. Es por eso que el sufrir no tienes que pensar que está basado sobre situaciones traumáticas. No, probablemente estás sufriendo al no mirar a tu padre correspondiendo al Evangelio, a tu madre que no está correspondiendo al Evangelio, a tus hijos que no están correspondiendo al Evangelio como tú quisieras. Quizás es un elemento de sufrir, no porque te están causando heridas, sino porque muy dentro de ti hay un elemento donde eres consciente de la realidad espiritual que embarga o envuelve la vida de las personas que no tienen a Cristo. Y te hace sufrir esto. Es por eso que el sufrimiento dentro de la vida del creyente no tiene que ver con las cosas trágicas, no tiene que ver con desastres. No, tiene que ver con aspectos también particulares que te sacan las lágrimas, que te entristecen, que te desaniman y que de alguna manera te hacen sentir sin fuerzas, débiles. Es por eso que una de las cosas que necesito plantearte constantemente es por qué la vida de Jesucristo se evidencia al sufrir. Porque de alguna manera te estás reconstruyendo. Te planteas esto constantemente, vale la pena lo que estoy haciendo. Si he de sufrir porque voy a tener que hablarle a mi familia de Cristo, a buena hora. Y si esto implica que me rechacen y me digan cosas ofensivas, no voy a perder la capacidad de replantearme una y otra vez para poderlo hacer. Mira, yo creo que la batalla que se pierde es la que nunca se hace la guerra para alcanzar. Y a veces nosotros los creyentes esperamos que todas las cosas sean como color de rosa. Te recuerdo un dicho, lo que no nos mata nos hace fuertes. Y creo que esta es una realidad. Creo que la realidad es que podemos reconstruirnos, replantear nuestra propia vida ante el sufrimiento que no necesariamente está hablando de trágicas cosas, sino más bien de aquello que de alguna manera te está causando un malestar y un daño. Tu testimonio es importante. Tu testimonio que evidencia que Dios te ha perdonado. Tu comportamiento, tu conducta, tu línea de vida, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de ser con las demás personas, esa es parte de tu testimonio. Pero tu vida, es decir, la evidencia de esta nueva vida en Cristo, lo que el Espíritu Santo ahora está haciendo en tu persona, cambiando estas actitudes negativas y estos hábitos dañinos, ahora nuevas cosas en tu propia vida, son las mejores evidencias que testifican de Jesucristo. Es por eso que sufrir no tiene que ver con cosas trágicas, porque puedes estar sufriendo porque estás trabajando en un área particular en tu propia vida. Estás trabajando con tu carácter, con tus pensamientos, con tus actitudes, con tu forma de ser, y eso es parte de un sufrimiento.
Entonces Él está diciendo, cuando esto está sucediendo, en todas partes evidenciamos la justificación, el perdón de nuestros pecados, el amor de Dios a nuestra propia vida y la evidencia de esta nueva vida que tenemos. Hermano, ha sido una bendición que tú estés conectado. Me gustaría orar antes de terminar. Déjame orar. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das, este tiempo para abrir la palabra. Te rogamos una vez más que tú puedas conducirnos y hablarnos constantemente, Señor, de que somos tus testigos, somos tu testimonio en diferentes lugares, con diferentes personas, acercándolos a ti, Señor, a través de lo que ahora creemos. Permítenos, Señor, ganarlos a través del ejemplo de nuestra vida, a través de la conducta de nuestra persona, pero también permítenos, Señor, que este desgaste en este mundo esté enfocado sobre alcanzar a aquellos que te necesitan, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en los méritos de Jesús. Oramos. Amén y amén. Hermano, una vez más, yo quiero darte las gracias porque estás ahí fielmente y pendiente de poder conectarte para ello. Y yo creo que el Señor está hablándonos a nuestra vida. Y te animo a que mientras las cosas no cambien, mantente conectado. En la medida en que las informaciones vayan pasando y dándonos, nosotros vamos a ir tomando decisiones de cómo vamos a volver otra vez a nuestra actividad, si el Señor lo quiere. Mientras, déjame decirte rápidamente lo que estoy pensando. Vamos a hacer una sección donde yo voy a estar explicando algunos temas, particularmente de necesidad espiritual en nuestra propia vida, de leer la palabra, otros temas así de orar o de alguna manera de crecer espiritualmente. No lo vamos a hacer en vivo como lo estamos haciendo ahorita, sino que lo que voy a hacer es que voy a estar grabando en particular y después lo vamos a subir a la plataforma de YouTube. Es por eso que lo que quiero pedirte es que tú vengas a la página de YouTube y si no te has suscrito, suscríbete, porque estoy seguro que te va a gustar y te va a ser de mucha bendición lo que voy a estar preparando para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y si tú quieres, otra vez te recuerdo, comparte la página de YouTube. Mira, entre más personas puedan conocerte y conocer quién eres, también tienen la oportunidad de recibir la misma enseñanza que tú estás recibiendo, que te está ayudando para hacerlo. Así que te recuerdo, ¿verdad? Conéctate a través de la plataforma de Facebook. Dale like, dale compartir y también en este caso de YouTube, ¿verdad? Es una de las plataformas que también estamos utilizando. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, el cual lo que está pasando no le ha salido de sus manos. Dios te bendiga.